El presidente estadounidense Joe Biden propinó duras críticas al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una entrevista televisiva. Afirmó que el accionar de Netanyahu está perjudicando más a Israel de lo que le está ayudando, pese a reafirmar el derecho del país a defenderse. Portugal ya vota este domingo en las elecciones legislativas anticipadas. Las votaciones se dan luego de la renuncia del primer ministro socialista en noviembre por acusaciones de corrupción. La derecha despunta en las encuestas que también pronostican un alza de la extrema derecha. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, recibió críticas luego de que se conociera un documento que dice que los miembros del Ejecutivo recibirían un aumento salarial cercano al 50%. No obstante, Milei desmintió la información argumentando que es un decreto de 2010 al que hará caso omiso. Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de La Fury y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este bloque de noticias con la crítica que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le hizo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En una entrevista con MSNBC, dirigió los dardos contra Netanyahu, argumentando que el líder israelí perjudica a su país con su actuar más que beneficiarlo. Biden aprovechó el espacio para insistir en la necesidad de un cese el fuego y aseguró que era posible antes de este lunes. Veamos más en el siguiente informe. Desde el exterior y desde su propia casa, las críticas a Netanyahu ya llegan desde todas partes. Empezando por el presidente Joe Biden, en una entrevista a la cadena MSNBC, alzó el tono en contra del primer ministro israelí. Netanyahu está perjudicando a Israel más que ayudándole. Debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones emprendidas. A propósito de las más de 31.000 muertes civiles, lo define como un error, mientras que rechazó nuevamente la posible ofensiva israelí en Rafah, sin que esta eventualidad pueda poner en peligro la ayuda militar brindada por Estados Unidos. Es contrario a lo que Israel representa, y creo que es un gran error. Es una línea roja, pero nunca voy a abandonar Israel. La defensa de Israel sigue siendo crítica, así que no hay una línea roja por la que vaya a cortar todas las armas para que no tengan la cúpula de hierro que les proteja. Líneas rojas que no parecen tener efecto alguno, pero en sus círculos más cercanos se le ha podido escuchar más francamente, refiriéndose a Netanyahu. Le dije, Bibi, y no lo repitas, pero tú y yo debemos tener un encuentro para recapacitar. En Tel Aviv el sábado miles reclamaron nuevamente elecciones y demandaron la vuelta de los rehenes. Es un corrupto, el gobierno está corrompido, son muy militantes y brutales. Buscan la violencia, la guerra con nuestros vecinos y definitivamente no buscan la paz, o por lo menos un acuerdo que nos dé una vida tranquila a nosotros y a nuestros hijos. El gobierno pone en peligro nuestra seguridad, la economía, la relación entre nosotros, los israelíes. Tenemos a un primer ministro que solo le interesa salvarse a sí mismo y a su familia. El conflicto en Gaza se alarga y la paciencia comienza a mermar en los despachos y en las calles. Para los palestinos de Jerusalén y Cisjordania ocupada, el Ramadán está marcado por la preocupación. La ciudad de Nablus vive un dolor colectivo. Los bloqueos y redadas de las fuerzas israelíes la han despojado del turismo y sus habitantes se resienten por la falta de empleo y de poder adquisitivo. Nuestros corresponsales Federico Cuevar Verena y Janina Gómez Muñoz lo constataron en el terreno. Nabil lleva toda su vida haciendo dulces en Nablus. El tradicional knafe es muy celebrado por locales y turistas, sobre todo en Ramadán. Sin embargo, este año sus ventas han caído. Una mayor represión de Israel sobre Cisjordania ocupada ha dejado a la ciudad sin ingresos y con gran desempleo. Hay poca gente y la situación es frágil. Esto se debe a los cierres de caminos y los controles israelíes y a que la gente no tiene dinero. Una crisis económica a la que se suma una tristeza colectiva por la muerte de los palestinos en Gaza a manos de las fuerzas israelíes. Este año nadie puede hablar de otra cosa que no sea el dolor que sentimos por Gaza. Algunos vienen y dicen, ¿cómo voy a comer dulces mientras otros mueren? Es el estado de las calles de la ciudad vieja, que en otra época ya estarían decoradas. En una de sus entradas, Muhammad acomoda la ropa que vende. Solía trabajar en un criadero de pollos en Israel, con un buen sueldo. Pero tras el 7 de octubre, el Estado israelí revocó su permiso y el de más de 170.000 empleados palestinos. Hoy lucha para mantener a su esposa y sus 5 hijos.
Este año es un Ramadán difícil. Por día gano entre 15 y 30 dólares. No hay ganancias. Gastamos el dinero que entra y no alcanza para pagar las deudas. El Ramadán es el único mes del año en el que Israel suele aceptar que decenas de miles de musulmanes de Cisjordania visiten la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Pero eso también cuelga de un hilo. Aunque el gobierno dijo que permitirá el acceso, no aclaró si incluirá a los palestinos de Cisjordania. Said es uno de los fieles en espera. Es muy decepcionante no poder visitar Al-Aqsa, pues en el Islam creemos que cada plegaria allí equivale a 500 de cualquier otro lugar. Por eso queremos y deseamos visitar la mezquita cada día, pero eso depende de las medidas de la ocupación. Al-Aqsa es el nombre de la tienda de Nabil, el tercer lugar más sagrado del Islam que él también espera visitar y rezar por el futuro de los palestinos. Y en vísperas del inicio del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, Israel aseguró que salvaguardará firmemente la libertad de religión en todos los lugares sagrados. Esto incluye la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, y que Israel anexó ilegalmente durante la guerra de 1967 junto al resto de Jerusalén Este. En otras ocasiones ha habido denuncias contra Israel por impedir la entrada a la mezquita a fieles musulmanes. La abrumadora mayoría vendrá a rezar y a cumplir las costumbres de la festividad. Serán bienvenidos. Sin embargo, aquellos que deseen explotar esta festividad, las organizaciones terroristas, Hamas, la Yihad Islámica, que ya han pedido ataques contra los israelíes durante el Ramadán, y a otros que difunden rumores y noticias falsas, a aquellos que dicen que los lugares sagrados están siendo amenazados, quiero dejar claro que no es así. A aquellos que dicen que a los fieles no se les permite el acceso a Al-Aqsa para las oraciones, se equivocan. La entrada de fieles al monte del templo será permitida en números similares a los de años anteriores. Pasamos a hablar a noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. Al menos 3 personas murieron en el este de Ucrania por ataques rusos, anunció un funcionario local, mientras que Rusia indicó que una mujer murió en la región de Kursk por un bombardeo ucraniano. Mientras tanto, la ciudad de Donetsk, anexionada por Rusia, lanzó una votación anticipada para las presidenciales rusas. Oficialmente, las elecciones tendrán lugar entre el 15 y el 17 de marzo e incluirán votaciones en 4 de las regiones de Ucrania, que Rusia reclama como propias. El gobierno de Kiev afirma que cualquier votación en estas regiones será nula y que procesará a cualquier observador enviado para monitorear los comicios. Respecto de Ucrania, habló el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Allí pidió de nuevo la paz luego de unas polémicas palabras en la televisión suiza en las que pidió tener coraje para alzar la bandera blanca y ser valientes para negociar. Escuchemos estas declaraciones. Es una interpretación, es verdad. Es una interpretación, es verdad, pero creo que la más fuerte es la que mira la situación, piensa en la gente y tiene el coraje de la bandera blanca, de negociar. De la bandera blanca. Negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. Hay algunas. Con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. No? Quella parola negoziare è una parola... La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando uno ve que está derrotado, cuando las cosas no le van bien, hay que tener el coraje de negociar. Avere il coraggio di negoziare. Uno puede sentir vergüenza, pero ¿con cuántos muertos terminará? Y terminará aún peor. Hay que negociar a tiempo, encontrar un país que pueda ser un mediador. Cercare qualche paese che faccia de mediatore. Y la respuesta desde Ucrania llegó por parte del ministro de Exteriores Dmytro Kuleba. En redes sociales contestó al Papa que la única bandera de Ucrania es azul y amarilla y que no cometiera errores del pasado, además de instarle a viajar a Ucrania en una visita apostólica. Nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la cual vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca levantaremos ninguna otra bandera. Nos vamos ahora hasta Portugal, que este domingo elige un nuevo gobierno en unas elecciones legislativas anticipadas, después de la renuncia del primer ministro socialista en noviembre por acusaciones de corrupción. Las encuestas previas sugieren que podría unirse a otros países europeos en un giro hacia la derecha, el Partido Socialista de centro-izquierda y el Partido Demócrata de centro-derecha. Han dominado las encuestas durante décadas, pero sondeos previos indican que el partido de extrema derecha Chega podría ahora entrar en el juego. Más de 10 millones de votantes registrados acuden a las urnas en Portugal. Algunos son optimistas por los números que la derecha podría obtener.
después de 8 años de gobierno socialista. Creo que el cambio del Partido Socialista a un partido de derecha moderada e idealmente de centro-derecha es importante para Portugal. El Partido Socialista ha estado en el poder durante bastante tiempo sin ningún resultado para Portugal. Se espera que los dos partidos principales obtengan la mayoría de los votos. El nuevo líder del Partido Socialista que gobierna el país, Pedro Nuno Santos, quiere mantener a su espacio en el poder. Por otro lado, está la Alianza Democrática de centro-derecha liderada por Luis Montenegro. Sin embargo, un tercer candidato ha estado dominando los titulares, André Ventura. Su partido de extrema derecha, Chega, que significa suficiente, ha realizado una campaña destinada a aprovechar el descontento político generalizado para derrocar décadas de liderazgo bipartidista. Bajo el lema Portugal necesita una limpieza, ha defendido la lucha contra la corrupción, normas de inmigración más estrictas y la castración química para los pedófilos. Y las encuestas previas indican que podría obtener un 16% de los votos, un resultado que lo transformaría en actor central de posteriores conversaciones de coalición si las elecciones no arrojan un ganador claro, pero no todos están convencidos. No creo que estemos en un periodo de grandes cambios significativos. La verdad es que el partido saliente está obligado a regresar al poder con un programa que no es realmente diferente del que tenemos. Las elecciones anticipadas del domingo son el resultado de la renuncia del ex primer ministro António Costa, que se fue en noviembre pasado en medio de acusaciones de corrupción. La implosión puso al partido por debajo del 30%, justo detrás de la Alianza Democrática. En Argentina siguieron los cruces entre el presidente argentino Javier Milei y la exmandataria Cristina Kirchner. Esto se da luego de que Milei avalara un aumento de sueldo para él y su gabinete del 48% y aprobara un incremento del 30% para senadores y diputados, medida que por las críticas el gobierno tuvo que frenar. Martín Gripo trae los detalles. El gabinete de Argentina otra vez en polémicas. Esto luego de la aprobación de aumentos de sueldo para el Poder Ejecutivo y Legislativo, en un contexto de escalada inflacionaria y falta de equiparación salarial para la mayoría de la población. El propio presidente Javier Milei, que llegó al poder enarbolando las banderas de austeridad, fue uno de los beneficiados por los incrementos salariales. Una medida que, tras las críticas, tuvo que retrotraer según lo anunciado en sus redes sociales. El 29 de febrero, el mandatario de ultraderecha y su jefe de gabinete Nicolás Posse firmaron un decreto para que los sueldos del Ejecutivo se incrementaran un 48%. Milei justificó la decisión citando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me acaban de informar que, producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno. La ex 2 veces presidenta y ex vicepresidenta de Argentina le respondió al presidente autopercibido como libertario. Ay, presidente, ¿usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos? Y de las argentinas también. Admita que lo firmó, cobró y lo pescaron. La medida sobre la remuneración del Ejecutivo llegó luego de que los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores firmaran una autorización para aumentar los sueldos de los legisladores un 30%, una decisión que también generó debates y obligó a que Milei les pidiera dar marcha atrás. Este domingo se llevará a cabo la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles. Los preparativos están listos para la glamorosa velada esperada por el mundo cinematográfico de Hollywood. Entre lo más destacado aparece el regreso del uso de la emblemática alfombra roja en vez de la blanca utilizada en la edición pasada. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. La noche más esperada por Hollywood llegó. Los premios Oscar tendrán nuevos ganadores este domingo, cuando se realiza la entrega de galardones de la Academia, en una gala que, según cuenta el productor del pre-show y la llegada de las celebridades, es un desafío multitudinario. Hemos estado planeando este momento durante casi un año. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Contamos con los mejores productores, los mejores directores, los mejores tramoyistas y artesanos del país para hacer esto. Pero tienes que conseguir que todos estén en la misma página. Tenemos que marchar al mismo ritmo para lograr algo como esto. Los preparativos para la velada están listos en todos los aspectos, tanto en lo que respecta a lo culinario como a la emblemática alfombra roja, la cual regresa después del experimento de la alfombra blanca en 2023, para redondear una noche que para Lewis, quien desempeña su rol hace 17 años en estos premios, estará a la altura de las expectativas que generan los Oscar.
Creo que obtendrán lo que esperan. Obtendrán la joya de la corona de las entregas de premios que honran el cine, la alfombra roja, el glamour y todo lo que conlleva. Entonces, cuando vienes aquí, esta es una oportunidad única en la vida, no solo para los asistentes, sino también para los que subirán al podio y los que subirán al escenario para obtener esos premios. Los medios de comunicación y el mundo de la moda estarán expectantes en una nueva edición de estos galardones, los cuales se entregarán en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Cerramos este bloque informativo, pero quédense atentos que ya regresamos con más noticias en France 24.